disfruta de la caja. Ordenó que la colocaran justo delante de mí, sobre la mesa, entre una fuente de jamón ibérico y un plato con cuñas de queso manchego. Félix la trajo con ambas manos, con una torpeza casi avergonzada. Los invitados guardaron silencio. Al instante, sentí que algo no iba bien. No por la caja, ni por la forma en que la traía, sino por el silencio de Inés. Inés nunca se callaba sin más. Solo guardaba silencio cuando esperaba algo delicioso. En ese momento, Berta ya acariciaba su nuevo collar. Oro con una piedra de un rojo oscuro, como una gota de sangre seca. Lo tocaba con la yema de los dedos, distraídamente, como se toca algo a la vez familiar y precioso. Inés sostenía en la mano las llaves del coche que le acababan de regalar, sin haberlo probado, aún. Ventana, el atardecer de Madrid se extendía denso y grisáceo. Y sobre ese fondo, plomizo, el oro en el cuello de Berta brillaba con una intensidad deslumbrante. La caja que me entregaron era una caja normal, de cartón blanco, sin ningún logotipo. La miré y luego busqué la mirada de mi suegro. El señor Arturo. Valdivia estaba sentado en su silla de ruedas en el umbral del salón. Félix lo había empujado hasta allí a propósito. Algo inusual. Normalmente lo dejaba en su habitación. Decía que allí estaba más cómodo, aunque en realidad los más cómodos éramos nosotros, que no teníamos que ver la silla de ruedas, ni adaptar nuestra conversación. Pero hoy, mi suegro estaba aquí, entre los invitados, y me miraba fijamente. Al principio no entendí su mirada. Pensé que simplemente me observaba. Luego me di cuenta de que no era una simple observación. Había algo en esa mirada que me hizo un nudo en la garganta incluso antes de abrir la caja. Sí, me miraba como alguien que sabe algo importante y no puede decirlo. Su mirada suplicaba, como pidiendo, espera, espera un poco. No puedo explicarlo ahora, pero espera. Abrí la caja. Alguien soltó una risita ahogada, pero en el silencio que envolvía la sala, sonó con fuerza. Alguien carraspeó. Inés murmuró, casi en un susurro para sí misma, pero lo bastante alto para que todos la oyeran. Una olla, qué lógico. Se oyeron risas contenidas, casi por cortesía. Félix miraba su móvil. La olla era buena, con un fondo grueso y una tapa con un asa cómoda de agarrar. Cara incluso a simple vista. Pero seguía siendo una olla. El día de mi cumpleaños, cuando una cuñada lucía un collar nuevo y la otra sostenía las llaves de un coche aparcado en la calle, levanté la vista hacia el señor Arturo. Él no se reía. Su mirada no había cambiado, seguía siendo muda, como antes. Sé fuerte. Como si detrás de esa olla, de ese regalo ridículo, hubiera algo que solo él sabía. Como si me estuviera diciendo algo que yo aún no podía oír. Sonreí, di las gracias. Fui a la cocina, dejé la caja en una estantería, cerré la puerta, me apoyé en la nevera y me quedé así un minuto. Sola en mi propia cocina, el día de mi propio cumpleaños, y respiré. Solo. Respirar. Luego volví con los invitados. Se me da bien sonreír. 7 años me habían enseñado. Conocí a Félix en una cola normal en una oficina de atención ciudadana del ayuntamiento. Una de esas colas largas y lentas en las que te da tiempo a leer todos los avisos de la pared y a empezar a fijarte en la nuca de los demás. Él estaba delante de mí, se giraba cada 5 minutos, no para mirarme a mí en concreto, sino por pura impaciencia. Y en una de esas, nuestras miradas se cruzaron y ambos nos reímos. Simplemente porque llevar 40 minutos en una cola era absurdo, y reírse era la única respuesta sensata. Era alto, un poco desaliñado, con una camisa de lino cuyo cuello estaba ligeramente torcido. Hablaba rápido y era divertido. Sabía contar las cosas más mundanas de tal manera que se convertían en una historia. Estuvimos en esa cola 1 hora más y salimos de allí juntos. 6 meses después me pidió matrimonio, en la cocina, entre platos sucios, con su camiseta vieja, sin arrodillarse, sin restaurante. Me dijo, Alba, cásate conmigo. Estoy a gusto contigo. Me reí y dije, que sí, eso fue hace 8 años. Yo era otra persona, más ligera, quizás, o simplemente aún no sabía cuántos significados se escondían en esa palabra. Nuestra boda fue sencilla y tranquila. Un pequeño restaurante para 20 personas, un vestido blanco alquilado, una tarta con fresas. El señor Arturo se
sentó a la cabeza de la mesa, solemne, con un traje oscuro. Apenas sonrió, pero levantó su copa y dijo escuetamente, «Llevaos bien». En ese momento pensé que no, me aceptaba. Después comprendí que él era así. Siempre fue de pocas palabras, incluso antes de la enfermedad. Todas sus palabras tenían peso y precisión. Ninguna era superflua. Los 2 primeros años fueron bien, no perfectos. Discutíamos, nos adaptábamos, debatíamos sobre quién fregaba los platos y porciamos en enero que no se podían dejar toallas mojadas en la cama. La vida normal de 2 personas en un mismo piso. Félix trabajaba en una consultora de proyectos. Yo abrí mi propia consulta de logopedia para niños, la mayoría en edad preescolar. Me encantaba mi trabajo. Me encantaba cuando un niño que un mes antes no podía pronunciar una palabra, de repente la decía con claridad, con confianza, con una expresión como si hubiera sabido hacerlo toda su vida. Leo nació en nuestro 3er año de matrimonio. El parto fue difícil y largo. Félix esperó al otro lado de la puerta y, según me dijeron, tenía la cara pálida como el papel. Cuando por fin le dejaron entrar, vi su rostro al coger a nuestro hijo por primera vez. Una cara así solo se tiene una vez en la vida, abierta, sincera. Pensé en ese momento, ahora todo irá bien. Pensé, ahora sí que somos una familia. El ictus le sobrevino 8 meses después del nacimiento de Leo. El teléfono sonó en mitad de la noche. Estaba dándole el pecho a mi hijo. Félix dormía. El móvil vibró en la mesilla y conseguí cogerlo antes de que el sonido despertara a mi marido. Era Mateo, su hermano mayor. Su voz era extraña. Plana. Alba, papá está enfermo. La ambulancia ya va de camino. Despierta a Félix. Llegamos en 20 minutos. El señor Arturo yacía en la UCI, el lado derecho de su cuerpo inmóvil. Había perdido el habla casi por completo. El médico dijo algo sobre un ictus hemorrágico, sobre la extensión del daño, sobre una rehabilitación que llevaría años, si es que era posible. Mateo asentía con la expresión de quien recibe información para tomar nota. Lucas, el hermano, pequeño, estaba ocupado con su móvil. Félix me cogió la mano y permaneció en silencio. Luego hubo una reunión familiar, 2 semanas después de que el señor Arturo saliera del hospital y fuera ingresado temporalmente en una residencia especializada mientras decidíamos qué hacer. 3 hijos, 3 nueras. La mesa de la cocina en el piso de Mateo. Berta sirvió café y se retiró discretamente. Así lo veía ella. Inés se quedó. Mateo fue el primero en hablar. Siempre tenía ese tono de negocios, como si estuviera en una reunión. Tenía una gran empresa de construcción. La costumbre de mandar, la costumbre de tomar decisiones. No, puedo llevar a papá a casa. No tenemos las instalaciones adecuadas. Berta y yo trabajamos. El piso no está adaptado. Estoy dispuesto a pagar por una buena residencia. Lucas miró de reojo a Inés. Nosotros tampoco podemos. Nuestro piso es pequeño, no hay una habitación libre. No es plan de agobiar así a los niños. Aún no tenían hijos, pero Inés ya abría la boca para asentir. Berta se asomó desde el pasillo como por casualidad. Alba es logopeda, ¿no? Ella sabe cómo tratar estos casos. Félix no dijo nada. Estaba sentado a mi lado, mirando la comida mesa. Lo miré esperando. 1 segundo, 2 segundos. Siguió en silencio. De acuerdo, dije. Lo traeré a nuestra casa. Más tarde en casa, mientras acostaba a Leo, pensé. ¿Por qué he aceptado? ¿Por amor a mi marido? ¿Para que no lo atormentara la culpa? ¿Por lástima hacia ese hombre estricto y reservado que ahora yacía en una residencia sin poder pedir ayuda? ¿O por honestidad y profesional porque realmente sabía cómo trabajar con pacientes así? Realmente lo sabía. Por todas esas razones a la vez. No pensé que fuera para siempre. Los primeros meses se difuminaron en un único día largo e interminable. El señor Arturo ocupó nuestra segunda habitación, la que yo quería convertir en el cuarto de Leo cuando creciera. Instalamos una cama articulada, asideros en el baño, eliminamos los umbrales de las puertas. Repasé todo lo que sabía sobre rehabilitación post-ictus, no como logopeda, sino como alguien que tenía que aplicarlo cada día. Él nunca pedía nada, nunca se quejaba. Solo yacía en la cama, mirando al techo con una expresión que me oprimía el corazón. No era ira ni desesperación. Era algo peor.
la dignidad insoportable de un hombre que en su vida había dependido de nadie y que ahora ni siquiera podía alcanzar un vaso de agua. Al principio siempre apartaba la cara cuando le ayudaba con los pañales. Apartaba la cara y apretaba los labios. Yo lo hacía todo rápido, con calma, sin palabras innecesarias, como con los niños que se avergüenzan cuando no pueden hacer algo. Un mes después, dejó de apartar la cara. Fue una pequeña victoria. Entrenar su mano izquierda, la sana, para que se convirtiera en su mano dominante. Ejercicios diarios, sencillos, monótonos, agotadores. Me sentaba a su lado y contaba en voz alta. Y él movía los dedos, y en su rostro se veía el enorme esfuerzo que le costaba cada movimiento. Pero lo hacía, sin rechistar, sin protestar, con disciplina militar. Ese rasgo no había desaparecido, solo se había replegado hacia adentro. El habla, eso fue lo más difícil. Las palabras estaban atascadas en algún lugar profundo. Las oía, las entendía, podía reaccionar, pero no podía pronunciarlas. Solo salía un balbuceo confuso, fragmentos de palabras, y eso lo torturaba. Podía verlo. Lo torturaba. Un ingeniero militar retirado, un hombre acostumbrado a formular con precisión, sin tolerancia a la ambigüedad. Y de repente, mudo. Trabajé con él como con los niños, sin prisas, sin terminarle las frases, dándole tiempo, enseñándole a respirar antes de emitir un sonido, enseñándole a encontrar las palabras donde aún quedaban. 3 meses después pronunció su primera palabra. Entré por la mañana con el desayuno. Puré, té, las pastillas en un platito. Me miró largo, rato, como siempre, con esa mirada penetrante que no se perdía nada. Luego abrió la boca. Me quedé helada. Hizo un esfuerzo visible, físico, como si estuviera levantando algo muy pesado. No el nombre de su hijo, no Mateo, no. Ayuda. Mi nombre. Las 2 sílabas de mi nombre. Dejé la bandeja en la mesilla. Y salí al pasillo. Me quedé allí, mirando la pared. Ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Solo me quedé de pie, respirando, y pensando que 3 meses se habían invertido en 2 sílabas, y que por alguna razón esas 2 sílabas eran más importantes que todo lo demás. Luego volví y dije, «Muy bien, señor Arturo. Inténtelo otra vez». Lo repitió, con un poco más de confianza. Por entonces, Leo empezó a aprender a andar. Torpe, regordete, cayéndose y levantándose con una expresión muy seria. No le tenía ningún miedo a su abuelo. Entraba en la habitación sin llamar, se subía a la silla que había a su lado, le enseñaba sus cosas. Cochecitos, libros con dibujos. Un día trajo una piedra brillante de la calle y solemnemente se la puso en la mano sana al señor Arturo. El hombre sostuvo la piedra y miró a su nieto con una expresión que nunca le había visto antes. Tierna, abierta, completamente diferente. A veces, les hacía fotos a escondidas con el móvil, Leo mirando por la ventana y explicándole algo a su abuelo. Y el abuelo escuchando atentamente, como un adulto escucha una conversación importante. O Leo dormido en su regazo, con la cabeza apoyada en el reposabrazos de la silla, y el señor Arturo sentado, rígido e inmóvil, solo mirándolo con una expresión de cuidado, como quien contempla a un niño dormido. Guardé esas fotos en una carpeta aparte. No sabía para qué, simplemente sentía que eran importantes. Félix vivía con nosotros, en el sentido de que dormía en nuestra habitación, comía en nuestra mesa, y pasaba de vez en cuando por la habitación de su padre para charlar. Sus charlas eran breves. Félix se ponía nervioso en la habitación de su padre, tenía prisa, hablaba rápido y luego se iba. El señor Arturo lo seguía con la mirada. No pude descifrar esa mirada. En aquel momento, no pude. Luego aprendí. Una noche, Félix se olvidó el móvil en la cocina. Se fue a duchar. El teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y cuando pasé por su lado, vibró. Un mensaje. No lo leí, solo vi el nombre del remitente antes de que la pantalla se apagara. Valeria y un simple emoji sonriente. Me quedé parada frente al teléfono. Unos segundos luego lo cogí y le di la vuelta. Fui a acostar a Leo. Quizás era de una compañera de trabajo. Quizás estaba cansada y exageraba. Quizás era solo un nombre. Se me daba bien autoconvencerme. En aquel entonces, todavía se me daba bien. Los invitados se fueron tarde. Inés fue la que más tardó.
mirándose en el mañana, espejo del recibidor, arreglándose el pelo, diciendo algo sobre la velada. Maravillosa, sin mirarme. Berta se fue agarrando su collar, como si temiera perderlo. Mateo me estrechó la mano con fuerza, al estilo de un hombre de negocios, y dijo, «Felicidades», como si dijera, «hasta la vista». Félix se fue a buscar churros. Eran las 11 de la noche. No dije nada. Leo ya dormía. El señor Arturo estaba en su habitación. Me asomé. No dormía. Miraba al techo, pero, cuando entré, giró la cabeza y me miró largo rato. Le dije buenas noches y cerré la puerta. La cocina estaba desordenada, como siempre después de una fiesta. Vasos, platos, servilletas olvidadas. Recogí los platos y la caja seguía en la estantería, donde la había dejado al principio de la noche. La cogí para guardarla en un armario y noté que pesaba más de lo que debería. Mucho más. La agité. Algo dentro crujió suavemente, casi imperceptiblemente. Abrí la tapa. La olla estaba dentro, protegida por cartón. Una olla normal, de paredes gruesas, buena cara. La levanté. Debajo había una capa de cartón grueso. Levanté esa capa de cartón. Había 2 sobres. Uno, un sobre blanco normal, cerrado, herméticamente. En él estaba escrito mi nombre con una caligrafía rígida y desconocida para Alba. El segundo era más grande y grueso. En él ponía, con otra caligrafía pulcra y profesional, Notaría Isabel Herrero, S.L. Copia, y poco más abajo, una fecha, pero la fecha estaba tachada con un rotulador oscuro, a propósito, para que no se pudiera leer. Me quedé de pie frente a la caja, en la cocina vacía, y el reloj de la pared marcaba casi la medianoche. Y en algún lugar de la ciudad, mi marido estaba buscando churros. Tenía 2 sobres en las manos y no entendía nada. No abrí los sobres esa noche. Me quedé de pie frente a la caja, sosteniéndolos, y en un momento dado me di cuenta de que no estaba preparada, no físicamente, sino mentalmente, como si algo dentro de mí dijera, ahora no. No en esta noche en la que mi marido desaparece a las 11 a por churros, cuando la cocina todavía huele al perfume de otros. No, perfume es la palabra equivocada, huele a la presencia de otros, a los restos de una celebración que no fue una celebración en absoluto. Volví a meter los sobres bajo la capa de cartón, cerré la caja, la llevé al dormitorio, la puse en el estante más alto del armario y la cubrí con unas revistas viejas que llevaba tiempo queriendo tirar. Ahora esas revistas tenían una utilidad. Luego me acosté y me quedé mirando al techo. Félix volvió cerca de la 1, sin churros. No, pregunté. Se acostó a mi lado, se dio la vuelta hacia la pared y a los pocos minutos su respiración se volvió regular, o fingió que se volvía regular. Me quedé acostada, escuchando su respiración, y pensé, quizás dentro solo hay cartas antiguas, documentos del piso que mi suegro guardaba y decidió darme. Quizás estoy exagerando, quizás solo estoy cansada, y el cansancio convierte las cosas ordinarias en misterios. Se me daba bien autoconvencerme. Entonces todavía se me daba bien. La tableta apareció en el 2.º año de sus cuidados. La compré en marzo, en plena temporada de lluvias, cuando el cielo de Madrid está siempre gris y las calles nunca se secan del todo. Con el cielo gris y las calles encharcadas, el señor Arturo la pidió, por escrito. Escribió en un trozo de papel con su mano izquierda, lentamente, letra a letra, T-A-B-L-E-T-A. Luego añadió, T-C-L-S-G-R-N-D-S. No lo entendí de inmediato. Volví a preguntar. Lo repitió, letra a letra, con paciencia, con la expresión de alguien paciente que explica cosas obvias a alguien impaciente. Tableta con teclas grandes. Adiviné. Cerró los ojos lentamente. Era una señal afirmativa, una que habíamos acordado hacía mucho tiempo. Un parpadeo rápido significaba no. Un cierre lento de ojos significaba sí. Desarrollamos este sistema en las primeras semanas, cuando me di cuenta de que le dolía cada vez que tenía que asentir con la cabeza, que el cuello se le cansaba, que asentir como un niño era humillante. Félix, cuando se lo conté, solo murmuró, ¿para qué? ¿Si papá no puede teclear? Bien. Compré la tableta al día siguiente. Una buena, con pantalla grande, con la opción de letras grandes en la configuración. Encontré una aplicación, escribir donde las teclas eran del tamaño de la palma de la mano. Se la llevé, la encendí, le mostré cómo usarla.
El señor Arturo miró la pantalla durante buen rato y luego empezó a teclear, lentamente. Su mano izquierda era más dócil que al principio, pero aún no del todo. Una letra, pausa, otra letra, error, corrección, otra letra. Me senté a su lado y esperé. Finalmente, giró la tableta hacia mí. En la pantalla ponía Greekas. Al principio no entendí. Lo miré. Entonces señaló con el dedo hacia mí. Lentamente. Con precisión. Gracias. Adiviné. Cierre lento de ojos. Me quedé mirando esas letras. G-R-C-A-S. Sentí algo parecido a lo que sentí cuando pronunció mi nombre por primera vez. No alegría, algo más agudo que la alegría. Algo que te dejaba sin aliento. Nada, señor Arturo, dije. Úsela todo lo que quiera. Mateo y Berta vinieron en mayo. Venían aproximadamente cada 6 meses, siempre avisando con antelación, siempre en un momento que les venía bien a ellos, siempre con la expresión de quien cumple con un deber importante. Berta entró en el piso con su abrigo, largo, echó un vistazo rápido a su alrededor, como quien inspecciona un hotel para evaluar su categoría, y se quitó el abrigo con un gesto como si le estuviera haciendo un honor al perchero. Esta vez entró en la habitación de mi suegro con un ramo de flores. Crisantemos de colores vivos, envueltos en un plástico que crujía. Se paró junto a la cama, sonrió y dijo, «Hola papá, ¿qué tal estás?» No como una pregunta, sino como una afirmación. No esperaba respuesta. Y sacó su móvil. Se hizo una foto junto al señor Arturo, miró el resultado, se arregló el pelo, se hizo otra foto. Y luego salió al pasillo y me dijo en voz baja. Dentro huele un poco mal. Deberías abrir más las ventanas. Abro las ventanas cada mañana, pero sí huele así. Así huele la habitación de una persona gravemente enferma y ninguna ventilación lo cambia por completo. No, le contesté a Berta. Mateo estuvo en la habitación de su padre unos 40 minutos. La mayor parte del tiempo habló él solo, de sus negocios, de un nuevo proyecto, de lo difícil que estaba conseguir licencias ahora. El señor Arturo yacía en la cama mirando al techo. Luego Mateo cambió ligeramente el tono, volviéndolo más suave, casi íntimo. Papá, escucha, el piso del barrio de Salamanca está vacío, ya no vas a volver allí. ¿Para qué tenerlo? ¿Qué te parece? Si lo ponemos a mi nombre, yo lo alquilo, y al menos genera ingresos. O lo vendo, si estás de acuerdo, como tú quieras, papá. Silencio. El señor Arturo giró lentamente la cabeza, no hacia Mateo, sino hacia la pared. Simplemente apartó la cara, sin palabras, sin tableta. Y en ese gesto estaba todo lo que pensaba sobre el asunto. Mateo se quedó sentado un poco más y luego se levantó. Bueno, papá, que te mejores. En el pasillo me dijo, ¿todavía entiende? ¿Verdad? Todavía conecta. Sí, Mateo. Todavía conecta. Pero se ha vuelto raro. Se fueron 1 hora después. Al despedirse, Berta me preguntó si necesitaba ayuda con los cuidados. Dije que no. Asintió, aliviada. Lucas venía más a menudo solo, sin Inés. Se sentaba en la cocina, tomaba un té, me contaba su vida. Siempre. Tenía alguna historia. Un jefe injusto, el coche que se averiaba en el peor momento, el vecino que hacía obras por la mañana. Se le daba bien quejarse sin ofender, con un poco de autoironía. En otras circunstancias, quizás habría sido un conversador agradable. Esta vez entró en la habitación de su padre, se sentó unos 10 minutos y luego volvió a la cocina con expresión de tener algo que resolver. Alba, oye, voy un poco justo hasta que cobre. Unos 500 euros. ¿Podría pedírselos prestados a papá? A ti no te importa, ¿verdad? Si se lo... Digo, no es asunto mío, Lucas, es su dinero. Ya. Solo quería avisarte. Volvió a la habitación de su padre. Podía oírle a través de la puerta, entreabierta. No a propósito, es que el piso era pequeño. Papá, necesito una pequeña ayuda, solo hasta que cobre. Pausa. 500 euros. Otra pausa. Luego Lucas salió con la expresión de quien ha conseguido lo que quería. El dinero del señor Arturo estaba en una tarjeta de débito. Yo le ayudaba con los pagos. Sabía el PIN porque él ya no podía gestionarlo. Siempre asentía cuando le pedía confirmación. Le transferí 500 euros a Lucas. Me dio las gracias y se fue. Hasta el siguiente cobro.
Nunca los devolvió. Esa vez, cuando Lucas se iba, lo llamó Inés. Cogió el teléfono en el pasillo, pero activó el altavoz, por costumbre o por olvido. ¿Todavía estás ahí? La voz de Inés era cortante. Rápido, que ya me quiero ir, ya voy para casa. Espera. ¿Has cogido el dinero? Sí. Bien. Y pregúntale por la finca de la sierra. Hay que cambiarla de nombre mientras siga consciente. Luego será tarde. Pausa. Inés, ahora no, dijo Lucas en voz baja. ¿Y cuándo? Siempre dices, ahora no. Mateo también. Lo está dejando pasar. ¿Y luego qué? ¿Se lo quedará todo el Estado? Te llamo. Luego. Colgó el teléfono. Me miró de reojo con expresión culpable. Hasta luego. Alba, gracias por el té. La puerta se cerró. Fui a la habitación de mi suegro. Estaba mirando por la ventana. Los dedos de la mano que descansaba en el reposabrazos estaban apretados en un puño. No por un espasmo, sino a propósito, lentamente, como quien aprieta el puño cuando no quiere que se note. No dije nada, solo le acerqué el vaso de agua. Me miró. Capté su mirada y había algo en ella que me hizo querer salir de allí y no volver. No por él, simplemente irme a algún lugar donde no existiera todo esto. A veces por la noche, cuando Leo y mi suegro ya dormían, llamaba a Clara. Éramos amigas desde la universidad. Ella estudió psicología, yo logopedia. Nos conocimos en unas prácticas. Clara es de las que te dicen las cosas a la cara, y cuando lo hace, está pensando en ti, no compadeciéndote, sino pensando de verdad. Alba, hace mucho que no llamas, me dijo. ¿Cómo estás? Bien. Bien. No es una respuesta. Un poco cansada. Un poco. Tampoco es una respuesta. Me reí y luego le conté la verdad, poco a poco, como pude, sobre el cansancio, sobre Félix que cada vez llegaba más tarde, preguntaba menos cómo me había ido el día, sobre cómo a veces me daba cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo solo para mí. Déjale, dijo. Clara. Clara, tenemos un hijo. ¿Y qué? ¿Un hijo es una razón para seguir con alguien que no te ve? Sí que me ve. No lo sé, dije con sinceridad. ¿De verdad? Que no lo sé. Quizás estoy cansada y lo exagero todo. Clara guardó silencio un momento. No lo estás exagerando, Alba. Lo estás infravalorando. Es diferente. No supe qué contestar. Colgué, me senté en la cocina a oscuras y luego me fui a dormir. La rareza con la tableta no la noté enseguida. El señor Arturo la usaba todos los días. Y eso era bueno, era un progreso. Yo estaba contenta. Tecleaba, lentamente, pero cada semana un poco más rápido. A veces me pedía ayuda para buscar un artículo o mirar el tiempo. A veces simplemente leía algo, y eso también estaba bien. Era vida. Pero un día entré en su habitación de repente, no me oyó. Me acerqué. Leo estaba haciendo ruido en el pasillo y vi a mi suegro cambiar de pantalla rápidamente, tan rápido como su mano se lo permitía, cerrando algo. Cuando levantó la cabeza y me vio, su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como el de alguien que ha logrado controlarse. Fingí no haberlo visto. Le dejé sus medicinas, le pregunté cómo se encontraba. Respondió, con el gesto habitual, el cierre lento de ojos. Normal. Otra vez entré de improviso. De nuevo cambió de pantalla. Pero esta vez alcancé a ver un atisbo de algo que parecía una conversación, no un correo electrónico ni redes sociales, algo diferente. Quizás una aplicación de mensajería. Estaba chateando con alguien. No pregunté. Era un adulto. La privacidad de la correspondencia no es solo una ley, es una cuestión de respeto básico. Pero le di vueltas. ¿Con quién? ¿Podía estar chateando para tener que ocultar la pantalla? Con sus hijos no. Respondía a los mensajes de sus hijos delante de mí, sin secretos. Alguien más. Una vez levantó la vista, se encontró con mi mirada y en su rostro había algo parecido a una disculpa. Eso fue lo que me detuvo. No la inquietud, sino esa extraña y silenciosa disculpa en su mirada. Como si dijera, no quiero asustarte, es que todavía no es el momento. Félix empezó a llegar más tarde a casa. Al principio era esporádico, una vez a la semana, horas extras en la oficina. Luego, más a menudo. Luego casi todos los días. Un olor nuevo apareció en octubre. Un perfume ajeno, ácido, impregnado en el cuello de sus camisas. Lo noté al colgarle la chaqueta.
Un día recibió una llamada en el baño. Entró solo, con el móvil en la mano, y cerró la puerta. A través de la pared no oía sus palabras, solo la entonación, baja, rápida, casi un susurro. Salió con la cara sonrojada y, dijo, llamaba Mateo. Asentí. En noviembre le pregunté directamente. Estábamos en la cocina. Él tomaba un café antes de ir a trabajar. Leo aún dormía. Lo dije, con calma, sin prepararlo. Félix, ¿hay otra persona? Dejó la taza, me miró y luego estalló. Rápido, con fuerza, como alguien a quien han pillado y necesita atacar para no tener que defenderse. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¿Te oyes? ¿Estás cansada? ¿Estás estresada? ¿Ves problemas por todas partes? Llego a casa y en vez de una conversación normal, me encuentro con esto. Menuda forma de empezar el día. Gracias. Guardé silencio. Alba, estás paranoica, dijo. Más bajo, ya enfriándose. Está todo bien. Solo tengo mucho trabajo. Asentí. Se fue. Me quedé mirando su café a medio terminar. Luego lo tiré por el fregadero y fui a despertar a Leo. En diciembre, Clara me envió un mensaje, sin previo aviso. Solo una captura de pantalla. El perfil de Instagram de alguien llamada Valeria Montero, 30 años, Madrid, consultora de proyectos Soluciones Globales, la misma consultora donde trabajaba Félix. En la foto de perfil, un restaurante, bonito, velas, Félix y esa mujer en una mesa. Él está diciendo algo. Ella lo mira y se ríe. La foto la había hecho ella, con el brazo extendido. El pie de foto, con mi persona favorita. Fecha de la publicación. Hace 2 semanas. Esa noche, Félix me había dicho que iba a una cena de empresa. Leí el mensaje de Clara de pie en el pasillo con el abrigo puesto. Acababa de llegar de la compra. Leo todavía llevaba los zapatos puestos y pedía que se los quitara. Le quité los zapatos, le abrí la chaqueta. Le dije que fuera a su habitación. Con el abuelo, siéntate ahí, cariño. Mamá ahora va. Entré en el baño y cerré con pestillo. Me quedé mirando mi cara en el espejo. Sin llorar, solo mirando. Cena. De empresa. Leo llamó a la puerta. ¿Mamá? ¿Estás ahí dentro? Sí. Cariño, mi voz. Salió rígida, plana. Mamá sale enseguida. Me lavé la cara con agua fría, quité el pestillo y salí. En la habitación del señor Arturo, Leo ya se había subido a Cimeria, la silla junto a su abuelo y le enseñaba su cochecito nuevo, rojo, con puertas, que se abrían. Mi suegro miraba a su nieto y luego levantó la vista hacia mí. Lo supo al instante. No sé cómo. Mi cara estaba tranquila. Sé mantener la compostura. Pero él lo supo al instante. Me miró largo rato y luego, lentamente, alcanzó su tableta. Tecleó durante mucho tiempo. Esperé. Giró la pantalla hacia mí. 3 palabras. Lo sé todo. Me quedé mirando esas 3 palabras. Leo. En ese momento jugaba con su cochecito y no nos prestaba atención. Afuera llovía. Esa lluvia de diciembre en Madrid, lenta y constante, como si cubriera todo lo innecesario. Cogí la tableta, escribí una sola palabra en respuesta. ¿Desde cuándo? Él recuperó la tableta, tecleó y me la mostró. 4 años. Dejé la tableta en la mesilla, me levanté y le dije a Leo, vamos a cenar, cariño. Le cogí de la mano y salí de la habitación. En la cocina puse agua a hervir. Corté pan, puse los platos. Hice todo de forma metódica, acostumbrada, como había hecho miles de veces las cosas que hacía cada día. 4 años. Leo charlaba con su cochecito. Yo le respondía, asentía, sonreía, le servía el té, cortaba queso. El agua hervía. 4 años. A la mañana siguiente entré en su habitación con el desayuno, como siempre. Dejé la bandeja en la mesilla, acerqué la mesita. Auxiliar. Estaba despierto, tumbado mirando al techo. Pero cuando entré, giró la cabeza. Guardamos silencio un momento. Esa era también una habilidad nuestra. Estar en silencio uno al lado del otro sin necesidad de llenarlo. Se lo enseñé, sin querer. Él me lo enseñó a propósito. Luego cogí la tableta y escribí. ¿Cómo? ¿Lo sabes? La cogió de mis manos, la sostuvo un buen rato sin teclear. No le metí prisa. Aún era de mañana, gris, silencioso. La lluvia de anoche había dejado las calles mojadas y limpias.
y en la cornisa de la ventana se había posado un pájaro cuyo nombre no conocía. Finalmente, empezó a teclear, lentamente, con correcciones. Leí a medida que aparecían las letras. Félix se dejó el correo, abierto en el portátil. Lo vi. Miré la pantalla y escribí. ¿Cuándo? Respondió, más rápido de lo habitual. Se notaba que esa palabra llevaba tiempo esperando. Hace un año. Hace un año. Eso significaba que llevaba un año sabiéndolo, y en silencio, mirándome. Cada día, cuando le llevaba el desayuno, hacía los ejercicios, le leía. Y él lo sabía, y callaba. Escribí. ¿Por qué no me lo dijiste? Cogió la tableta, miró la pantalla un buen rato sin teclear. Luego, finalmente, escribió, lentamente, corrigiendo varias veces. No podía protegerte. Impotente. Vergüenza. Luego decidió. Lo haré de otra manera. Leí eso 3 veces. Lo haré de otra manera. ¿De qué otra manera? Pregunté en voz alta. No, respondió a esa pregunta. Solo me miró con una mirada larga y tranquila, en la que había algo como, ya lo sabrás. No ahora, más tarde. Me levanté, le arreglé la manta y dije, come, que se enfría. Asintió. Salí y cerré la puerta tras de mí. En el pasillo me detuve un instante y luego fui a despertar a Leo. Pensé, en esto todo el día, y al día siguiente, y varios días más. Pensé en cómo se sentiría desde dentro. Estar tumbado y saberlo. Leer la correspondencia de tu hijo por accidente, sin querer. El portátil estaba abierto en la mesilla. Félix se había olvidado de cerrar la sesión antes de irse. Simple descuido. Y mirar la pantalla y leer, y no poder gritar, ni llamar, ni levantarte e ir a hablar. Solo, estar tumbado y saber. Yo trabajaba con gente que no podía hablar. La mayoría, niños, pero también adultos después de un trauma. Conocía esa sensación desde dentro, no la mía, pero la había visto tan de cerca que casi parecía mía. Cuando la palabra está dentro, la oyes, sabes lo que quieres decir y no puedes. Una pared transparente e infranqueable. Él vivió con eso durante un año, y luego empezó a hacer algo de otra manera. ¿Qué exactamente? Aún no lo sabía, pero lo sentía. Detrás de esas palabras había algo más que consuelo. En el 5.º año de sus cuidados, el señor Arturo me pidió que hiciera un álbum. No lo pidió de viva voz, lo escribió en la tableta. Quiero un álbum de fotos. Un año, cada mes. Entendía a qué se refería. Las fotos que yo había tomado a escondidas con el móvil. Leo con sus cochecitos cerca de sus rodillas. Sus primeros pasos en el pasillo con el andador. Los ejercicios con la mano junto a la ventana. Las imprimí yo misma en una tienda de fotografía cerca de la estación. Escribí el mes y el año con lápiz en el reverso. El álbum se hizo grueso, más de 50 fotos en un año. Compré unas tapas de color verde oscuro, pegué letras en la portada y se lo llevé la víspera de su cumpleaños. Se reunieron todos. El cumpleaños del señor Arturo era una excusa que nadie podía faltar públicamente, aunque vinieran con la expresión de que cada uno de nosotros estaba haciendo un favor. Mateo le regaló un reloj inteligente, caro, fino, con una correa, elegante, diseñado para la muñeca izquierda, lógico, la mano sana. Pero el cierre era tan pequeño que era imposible abrocharlo con una sola mano. El señor Arturo lo sostuvo un momento y lo dejó a un lado. Mateo le explicó cómo. Funcionaba, largo y tendido, con entusiasmo. Mi suegro escuchaba con la expresión de quien le están explicando el funcionamiento de algo que nunca va a usar. Lucas le regaló una botella de coñac. Simbólico, papá, para que lo huelas, al menos. Una risita. Inés, en ese momento, miraba su móvil. Berta puso la mesa, rápido, bonito, con fotos del proceso. Me encantan estas celebraciones. Escribió en redes sociales con el hashtag familia y una foto. Preciosa de ella delante de la tarta. El señor Arturo no salía en la foto. Yo le traje su cocido madrileño favorito, con fideos caseros, que comía con ganas desde que empezó a poder comer con normalidad. Y el álbum. Cogió el álbum con ambas manos. Su mano derecha ya se movía un poco. Podía sujetar. Lo abrió, empezó a pasar las páginas lentamente. Todos hablaban en la mesa, reían. Las copas chocaban, y él pasaba las páginas, página a página, deteniéndose en cada una. Y en su rostro vi algo que no había visto en ningún otro sitio. Algo tranquilo e importante.
No sentimentalismo, algo más preciso, como si estuviera viendo la prueba de algo de lo que antes no estaba seguro. En la última página, había una foto que Leo había hecho él mismo, torpe, con el horizonte inclinado. En ella salíamos el señor Arturo y yo, junto a la ventana. Yo estaba diciendo algo. Él me miraba. Su cara en esa foto, yo misma nunca la había visto así, abierta, sin defensas. Una lágrima rodó por su mejilla, lentamente, por el lado izquierdo de su cara. Nadie en la mesa se dio cuenta. Todos hablaban. Solo yo lo vi. Levantó los ojos, me miró. No dije nada, solo asentí, casi imperceptiblemente. Luego Mateo se llevó a Félix a la cocina. Cerraron la puerta, pero no del todo. En un piso como el nuestro, no hay verdadero silencio. Félix, tenemos que hablar del piso de Salamanca. La voz de Mateo era de negocios, baja. El estado de papá empeora. Tiene que ser ahora, mientras pueda firmar. Mateo, ahora no. ¿Y cuándo? Siempre dices, ahora no. El piso está vacío, sin usar. Lo repartimos entre los tres a partes iguales. Ya he mirado. ¿Cómo hacerlo? No va a estar de acuerdo. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Le has preguntado? Pausa. No le he preguntado, dijo Félix. Me da cosa. ¿Te da cosa? Mateo se rió con cinismo. Félix, tú vives con él. Alba lo cuida. Sois los que más os sacrificáis. Es lógico que os llevéis más. Explicárselo a papá no es difícil. Lo entiende todo, Mateo. No es tonto. Ya sé que no es tonto. Precisamente por eso hay que explicárselo bien, como personas. Largo silencio. Más adelante dijo Félix finalmente. Yo estaba en el fregadero, lavando los platos. El señor Arturo estaba sentado en el salón. La puerta de la cocina estaba abierta. No sé si lo oyó. Luego entré a recoger más platos, y por la forma en que sostenía el álbum como si lo agarrara un poco más fuerte, supe que lo había oído. Inés esa noche se quedó a ayudar a recoger. Fue inesperado. Normalmente era la primera en ponerse el abrigo. Pero esta vez se quedó, recogiendo platos, hablando con Berta. El señor Arturo se había quedado dormido en su silla, o fingía estarlo. Oye, Berta, la voz de Inés no era alta, casi un susurro, pero en el piso vacío, el sonido viajaba lejos. Alba es rara, ¿no? 5 años cuidando a un anciano. Yo no podría. Dijo Berta, con voz. Plana, buena persona, o espera algo. Inés guardó silencio. La herencia, quizás. Berta se rió en voz baja. Imposible. Es de las que no saben decir que no, y se aprovechan de ella. Pausa. Ruido de platos apilándose. Además, la herencia, por ley, se reparte entre los tres hermanos. Da igual quien cuide, no, estamos en la Edad Media. Exacto, Inés. Así que se esfuerce. Salieron al pasillo. Yo me quedé en la cocina sin moverme. En el salón, silencio. Esperé a que la puerta se cerrara. Luego entré en la habitación de mi suegro. No dormía. Miraba la pared. En su regazo, el álbum cerrado, la mano en el reposabrazos, en un puño. No por un espasmo, sino a propósito. Dije, señor Arturo, ¿necesita ayuda para acostarse? Giró lentamente la cabeza, me miró largo rato, tanto que empecé a pensar que no respondería. Luego cerró los ojos lentamente. No, no, necesito ayuda. O simplemente, ahora no. Salí, me quedé un momento detrás de la puerta, y luego fui a fregar los platos que Inés y Berta habían dejado. Que se esfuerce. Fregué los platos pensando en esas tres palabras. Pensando con calma, metódicamente, igual que fregaba los platos. Sin rabia ya. La rabia existió, en los primeros años. Ahora solo quedaba claridad, una especie de comprensión de los contornos de la situación. ¿Quién estaba dónde? ¿Quién pensaba qué? ¿Quién esperaba qué? Lo entendía todo, solo que aún no sabía qué hacer con ello. Vi a Isabel Herrero en el pasillo cuando volvía con Leo del parque. Una mujer desconocida, de unos 60 años, no muy alta, con una americana oscura. Él, pelo recogido en un moño impecable. En la mano, una cartera de cuero. Estaba de pie frente a la puerta de la habitación de mi suegro, esperando. Me detuve en el umbral.
Buenas tardes. Buenas tardes, su voz era tranquila, profesional. Soy Isabel Herrero, notaria. El señor Arturo me ha citado. Leo me agarraba la mano y miraba a la desconocida con la curiosidad descarada de los niños. ¿Cómo la ha citado? Pregunté. Por correo electrónico. Llevamos unas 3 semanas de correspondencia. 3 semanas. Llevaba 3 semanas escribiéndose con una notaria mientras yo pasaba a su lado. Miré hacia su habitación y entré. El señor Arturo estaba sentado en su silla, erguido, como siempre que esperaba algo importante. La tableta descansaba en su regazo. Me miró. Le pregunté en voz baja, solo con la mirada. ¿Es esto? Cerró los ojos lentamente. Salí y le dije a la notaria. Pase, por favor. Cogí a Leo de la mano. Vamos a dar otro paseo, cariño. Pero si acabamos de volver, dijo Leo. Lo sé. Vamos un ratito más. Paseamos por el patio durante 1 hora y media. Leo daba patadas a las piedras, hacía algo con montoncitos de tierra. Encontró una rama rota y la llevaba como un bastón. Yo caminaba a su lado y pensaba. No en el sobre, no en el testamento, no en lo que estaba pasando en esa habitación 3 pisos por encima de nosotros. Pensaba en el señor Arturo, en cómo durante 3 semanas había tecleado cartas para la notaria, lentamente, letra a letra, con una sola mano, por la noche, cuando todos dormían, cómo había concertado la cita, cómo había esperado. Lo haré de otra manera, me escribió entonces. Ahora empezaba a entender lo que significaba. Cuando volvimos, la notaria ya no estaba. El señor Arturo dormía, o parecía dormir. En la mesilla, junto a la tableta, había un trocito de papel, arrancado de un bloc. La caligrafía rígida de la mano izquierda, que yo ya sabía leer como quien lleva mucho tiempo descifrando una letra difícil. 2 palabras. Falta poco. Paciencia. Doblé el papel, me lo metí en el bolsillo y salí sin despertarlo. Esa noche Leo tardó en dormirse. Pidió un cuento más, y luego otro, y luego agua. Y luego dijo que había alguien en su habitación, pero no había nadie, solo las sombras de la farola. Me senté a su lado y esperé. Finalmente se durmió de golpe, como los niños. De repente, a media frase. Félix llegó tarde. Se quitó los zapatos en la oscuridad. Fue al dormitorio sin asomarse a la habitación de Leo, sin comprobar si dormía. No era raro, pero siempre me fijaba. Me acosté y escuché cómo se acostaba, cómo se quedaba quieto. Luego me levanté. Cogí la caja de la olla del estante superior del armario, con cuidado de no despertarlo, la llevé a la cocina, la puse sobre la mesa, me senté y la miré, bajo la luz tenue y amarillenta del extractor. Cogí el sobre que decía para Alba. Le di la vuelta, recorrí los bordes con los dedos, lo volví a dejar. Cogí el segundo, el grande, con la inscripción de la notaria. También le di la vuelta. Y en el reverso, abajo, con una letra diminuta, casi invisible, había otra línea. No me había dado cuenta la primera vez. Esa noche después de mí, cumpleaños. Solo había mirado el anverso. Acerqué el sobre a la luz. Letra pequeña, irregular, mano izquierda, de noche, con esfuerzo. Abre solo cuando estés completamente sola. Me quedé sentada, inmóvil durante un buen rato. Luego, con cuidado, volví a meter los sobres bajo la capa de cartón. Cerré la caja, la devolví al armario, volví a la cama. Afuera llovía. Félix respiraba a mi lado. Completamente sola. Todavía no estaba completamente sola, pero sentí que faltaba poco. Cerca de mi cumpleaños hice una tarta yo misma. No porque quisiera, sino porque siempre había sido así. Cada año la hacía yo. Un bizcocho, nata, fresas por encima. A Leo le encantaba participar. Se ponía a mi lado, en un taburete, y removía algo con una cuchara, muy serio. Esta vez también fue así. Estaba de pie, removiendo. De vez en cuando lamía la nata de la cuchara y fingía que había sido sin querer. Mamá, ¿cuántos años cumples? 36. Son muchos. Depende. ¿Comparado con qué? Con el abuelo. Comparado con el abuelo son pocos. Pensó un momento. ¿El abuelo viene a la fiesta? El abuelo. Estará en el salón. Luego le pediré a papá que empuje la silla. Vale, dijo Leo. ¿Serio? Al abuelo le gustan las fiestas. Lo miré. Estaba lamiendo la nata de la cuchara otra vez. Al abuelo le gustan las fiestas. ¿De dónde había sacado esa idea?
El señor Arturo en cada fiesta se sentaba erguido y reservado, casi adusto. Pero Leo veía otra cosa, algo infantilmente preciso. Quizás porque su abuelo siempre estaba, simplemente estaba cerca. Para un niño de 6 años, eso es amor. Félix ese día estuvo ocupado. Se fue temprano, volvió por la tarde, cuando yo ya estaba poniendo los platos. Ayudó a mover la mesa, preguntó si estaba todo listo. Le dije que sí, asintió y fue a cambiarse. Por la tarde, mientras decoraba el salón adornos sencillos que Leo había elegido él mismo en la tienda, me asomé a la habitación de mi suegro. No dormía. Miraba hacia la puerta, como si esperara. Mañana vienen invitados, le dije. ¿Quiere estar en sí? ¿El salón? Cierre lento de ojos. Luego le pido a Félix que traiga la silla. Cogió la tableta, tecleó mucho tiempo, más de lo habitual, como si eligiera las palabras. Luego me mostró la pantalla. Mañana sé fuerte. Pase lo que pase, sé fuerte. Lo leí, lo miré. Señor Arturo, ¿a qué se refiere? Me miró con calma, sin responder. Solo me miró. De acuerdo, dije. Seré fuerte. Pensé que se refería a otra cosa, a sus hermanos. Quizás a que nuestra fiesta era como él, decía que era. Leo entró corriendo por la mañana, sin llamar, irrumpió con un papel en la mano, en pijama, descalzo. Mamá, feliz cumpleaños. He hecho esto. Me tendió el papel, un dibujo a lápiz, hecho con esmero, apretando fuerte. En algunas partes había marcas de haber borrado y vuelto a dibujar. 3 figuras. Una alta con un vestido y yo, una pequeña, Leo. La tercera en una silla de ruedas. Encima de cada figura estaba escrito en mayúsculas mi nombre, su nombre, abuelo, no papá. 3 figuras, y ningún padre entre ellas. Miré él. Dibujo más tiempo del necesario. Es precioso, dije. Precioso, cariño. Luego lo enseñamos al abuelo. Claro que se lo enseñamos. Los invitados llegaron a las 7. Mateo y Berta, los primeros, como siempre, para marcar presencia y ocupar el mejor sitio. Berta trajo flores, un ramo grande, bonito, claramente caro. Me besó en la mejilla. Feliz cumpleaños, Alba. Estás guapísima. Lo que significaba mejor de lo normal, o sea que normalmente no tanto. Lucas e Inés llegaron 20 minutos más tarde. Inés entró con la expresión de quien no viene a una fiesta ajena, sino a una inspección propia. Miró a su alrededor. ¡Qué mono!, dijo sobre los adornos. Lo que significaba, no se podía hacer nada mejor. Algunos conocidos comunes. Nuestra vecina, la señora Valentina, con su marido, un compañero de trabajo de Félix con su mujer, a la que había visto 3 veces, en mi vida. Todos con regalos, todos con sonrisas. Félix empujó a su padre al salón. Se lo había pedido por la tarde. Asintió sin oponerse. El señor Arturo se sentó junto a la pared, un poco alejado de la mesa, como siempre. No en la mesa, porque la silla de ruedas no cabía en todas partes, sino cerca, un poco al margen, como un observador. La fiesta transcurrió como de costumbre. Felicitaciones, risas, conversaciones. Mateo contaba su nuevo proyecto. Inés hablaba del precio de la cesta de la compra. La señora Valentina preguntaba qué tal Leo en el colegio. Félix apenas me miraba. Miraba su plato, su copa, su móvil. El señor Arturo estaba sentado y observaba, en silencio. De vez en cuando lo miraba, y cada vez él me devolvía la mirada, penetrante, tranquila. Luego mi suegro le pidió algo a Félix a través de la tableta. Félix leyó, asintió sin expresión. Se levantó, salió, volvió un minuto después con una caja, blanca, de cartón normal, nada especial. Papá quiere felicitar a sus nueras, dijo Félix. Su voz era plana, un poco tensa. La mesa se animó. El señor Arturo cogió la tableta, tecleó. Félix leyó en voz alta. Para Berta. Mateo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Fino, elegante. Se lo tendió a su mujer. Berta lo abrió, y en su cara apareció algo de asombro y luego un placer, cuidadosamente contenido para que no pareciera codicia. Sacó un fino collar de oro con una piedra oscura, lo levantó en alto para que todos lo vieran. Dios mío, pero sí es. Se interrumpió, se lo abrochó al cuello.
¿De dónde ha sacado el dinero? Susurró Inés a Lucas, casi inaudible. Lucas se encogió de hombros. El señor Arturo tecleó de nuevo. Félix leyó. Para Inés. Lucas se levantó, fue al recibidor, volvió con unas llaves. Un llavero normal con el logo de una marca de coche. Se las tendió a su mujer. ¿Qué llaves son estas? Inés miró el llavero. Félix leyó de la tableta. El coche de la calle. Ya está a tu nombre. Inés emitió un sonido difícil de describir, algo entre un grito ahogado y un sollozo. Cogió las llaves. Lucas se reía, desconcertado, como quien no esperaba que todo fuera así. Berta se tocaba el collar. Todos aplaudieron, dijeron algo. Yo estaba de pie junto a la pared y sonreía. Estaba acostumbrada a estar de pie junto a la pared y sonreír. El señor Arturo levantó la vista. Me encontró en la habitación, me miró largo rato, directamente. Esa mirada. Sé, fuerte. Luego Félix cogió la caja, la de cartón blanco, y la puso delante de mí. Esto es para ti, dijo. Su voz se volvió más tensa. No me miró. La sala se quedó, en silencio. Todos miraban la caja. Normal, sin marca, sin lazo. No como un estuche de joyería. Alguien se rió en voz baja, breve, rápido. Inés murmuró, pero lo bastante alto para que todos oyeran. Una olla. Qué lógico. Berta me miró con una expresión que se llama simpatía cuando en realidad se quiere. Llamar triunfo. Félix apartó la vista. Cogí la caja. Pesaba más de lo que debería. Mucho más. La cogí y lo sentí al instante. Una olla, incluso una buena, no pesa tanto. Levanté la caja y algo dentro se movió ligeramente. No, tintineó, no rodó. Solo un crujido suave, casi inaudible, como de papel. Miré a mi suegro. Él me miró. La misma mirada, suplicante, silenciosa, importante. Sé, fuerte. Estoy aquí, paciencia, un poco más. Le sonreí. Solo a él, para que nadie entendiera que esa sonrisa no era para todos. Cerró los ojos lentamente. Gracias, dije en voz alta. Es un regalo estupendo. Alguien resopló. La conversación en la mesa se reanudó. Llevé la caja a la cocina, la dejé en una estantería y volví con los invitados. Los invitados se fueron yendo poco a poco. Inés fue la que más tardó, frente al espejo, arreglándose el pelo, hablando de la velada maravillosa, mientras miraba hacia otro lado. Berta se fue con el collar al cuello y la expresión de quien se lleva a casa lo más valioso. Mateo me estrechó la mano. Felicidades. Félix dijo que iba a buscar churros. Eran las 11. Asentí, acosté a Leo. Estaba casi dormido de pie, apenas se sostenía. Lo llevé a la cama, le arropé, me quedé un momento en la oscuridad de su habitación, escuchando su respiración regular. Luego entré en la habitación. Mi suegro no dormía. Estaba tumbado mirando al techo. Cuando entré, giró la cabeza. ¿Necesita algo, señor? Pregunté en voz baja. Negó con la cabeza, lentamente, casi imperceptiblemente. Buenas noches, le dije. Me miró largo rato, y luego cerró los ojos lentamente. No un sí o un no, solo un cierre, como una liberación. Salí. La cocina estaba desordenada después de la fiesta. Platos, vasos, el mantel manchado. Recogí los platos y los llevé al fregadero, metódicamente, sin prisa. Silencio. Solo el zumbido de la nevera y algún coche pasando por la calle. La caja estaba en la estantería. Terminé de fregarme, sequé las manos, me quedé un momento de pie y luego cogí la caja. Volvía a pesar. Ahora que nadie me veía, podía admitirlo tranquilamente. Mucho más que una olla vacía. La agité. El crujido suave, como de papel. Abrí la tapa. La olla estaba dentro. Buena de fondo grueso, con una tapa de asa cómoda y pesada. Cara. La había elegido con esmero. Se notaba. No una olla cualquiera, sino una de las que duran. Levanté la olla. Debajo había una gruesa capa de cartón de embalaje encajada en los bordes. Levanté el cartón. Había 2 sobres. Uno, blanco, de tamaño mediano, con mi nombre escrito en la caligrafía rígida y difícil de la mano izquierda. Para Alba. Las letras eran irregulares. Unas más grandes que otras.
Se notaba que la mano se le cansaba. El segundo era grande, grueso. En él ponía con una caligrafía pulcra, profesional, Notaría Isabel, Herrero, S. L. Copia. Y junto a él, sujeto con un clip, había otro papel, doblado, en dos. Me quedé mirándolos. El reloj de la pared pasaba de las 11. Félix no. Había vuelto. Leo dormía. Mi suegro en su habitación probablemente también. Abre solo cuando estés completamente sola. Estaba sola, completamente sola en esa cocina. Cogí el sobre con mi nombre. Me senté a la mesa. Me temblaban un poco las manos. No de miedo, de otra cosa. De presentimiento, quizás. Cuando llevas mucho tiempo esperando algo importante y llega el momento. Abrí el sobre. Dentro había varias hojas de papel. Papel de cuaderno, de rayas, arrancado. La misma caligrafía rígida, de la mano izquierda, pero aquí aún más difícil. Notaba que no lo había escrito de una vez. En días diferentes. En algunas partes, la presión era más fuerte, en otras las letras eran más pequeñas, en otras las líneas se torcían de repente hacia abajo, como si la mano se le cansara y se rindiera. Palabras tachadas, reescritas. Algunas frases escritas 2 veces, con ligeras variaciones, como si buscara la palabra exacta. Empecé a leer. Alba, escribo mal. Perdona. He tardado mucho en escribir esto, varias noches. No puedo. De otra manera. Primero iba a escribirlo de forma oficial, pero luego pensé que... No, lo oficial está en otro sitio. Esto es para ti, personalmente. Es más importante. He sido un hombre duro toda mi vida. El ejército te hace duro. Antes, pensaba que era bueno. Luego pensé que era necesario. Y luego dejé de pensarlo. Simplemente era así. Nunca se me dio bien dar las gracias en voz alta. Mi mujer, Nina, que en paz descanse, decía que era como una piedra. No lo negaba. Pensaba que era mejor ser una piedra honesta que blando y poco fiable. Cuando me dio el ictus, lo primero que sentí, cuando comprendí lo que pasaba, no fue miedo. Fue vergüenza. Vergüenza de tener que depender, de tener que pedir, de que alguien me cambiara las sábanas y me diera de comer y me viera así. Pensé que sería mejor morir. Y entonces llegaste tú. Hacías todo con calma, sin compasión. No es que no te importara, pero no me mirabas como a un desgraciado. Me mirabas como a una persona que necesitaba ayuda. Son dos cosas distintas. Me di cuenta de lo distintas que eran más tarde. Cuando dijiste por primera vez que íbamos a entrenar el habla, no te creí. Habían pasado 8 meses. Pensé, ¿que vamos a entrenar? La oportunidad ya pasó. No discutiste. Simplemente empezaste. Recuerdo. El día en que dije tu nombre. Lloré. Esa noche, cuando nadie me veía. Me devolviste mi primera palabra, y fue tu nombre. Le di muchas vueltas. ¿Por qué? ¿Salió tu nombre primero? No lo sé. Quizás porque era lo que tenía más cerca. Leo. Vino a mí sin miedo. Eso es importante. Cuando un niño no tiene miedo, significa que se lo han explicado bien. Significa que tú se lo explicaste bien. Que el abuelo es solo el abuelo, solo que en una silla de ruedas. Apoyaba la cabeza en mi regazo y se dormía. Yo no me movía, a lo mejor durante 1 hora. Por miedo a despertarlo. Eso era más importante que todas las medicinas. De verdad. Ahora lo que tengo que decir. Sé lo de Félix. Lo vi sin querer. Se dejó el portátil abierto. Sus conversaciones. Lo leí todo. No quería, pero lo leí. Fue hace 1 año. No me perdono no haber encontrado la manera de decírtelo antes. No puedo y no voy a buscar excusas. Fui un cobarde. Pensé, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Escribirte una nota? Pensarías que estoy confuso, que no. Estoy bien de la cabeza. ¿Decírselo a él? ¿Qué le iba a decir? Nola. ¿Traiciones? Él se iría. Tú te quedarías aquí sola. Sin él. Conmigo. Que soy tú. Carga. Tuve miedo de empeorar las cosas. Y luego me di cuenta. Se me ha dado tiempo. Sigo vivo. Significa que tengo que hacer algo bien mientras siga vivo. Me puse en contacto con Isabel Herrero. Es una buena persona y una notaria honesta. Supe de ella en el centro de rehabilitación. Le pedí a una enfermera que se informara. Nos escribimos durante 3 semanas. Luego vino. Lo arreglamos. Todo. Correctamente.
Según la ley, Félix no te merece. Te lo digo como su padre. No me eximo de mi responsabilidad. Yo lo crié. Vi cómo crecía. Le perdoné. Demasiado cuando era joven. Porque era el mediano. Y los medianos siempre reciben menos atención. También es culpa mía. Pero ahora, eres tú quien decide. Déjale. No porque yo te lo pida, sino porque te mereces vivir tu propia vida. No, la vida de otro. La tuya. Has ayudado a un extraño durante 7 años. A un hombre que nunca pudo darte las gracias. Eso es tiempo. Es tu vida. Dátela a ti, misma ahora. Leo crecerá y será un buen chico. Lo veo, lo educarás bien. Puedes hacerlo. El piso, las cuentas, la finca, todo es para ti. Y para Leo. Lo he arreglado como he podido. Isabel Herrero me explicó cómo hacerlo bien para que no se pueda impugnar. Es una mujer lista. Los documentos están en el otro sobre. Sus hermanos no estarán contentos. Que no lo estén. Ya han recibido bastante de mí en vida. Mateo, ayuda para su primer negocio. Lucas, dinero constante hasta que cobre, que nunca volví a ver. Berta, joyas. Inés, un coche. Hace un rato. Di, mientras pude. Ahora, lo que queda es para ti. No porque me hayas cuidado 7 años. Esa sería una razón equivocada, como si te pagara por tu trabajo, sino porque eres la única que ha estado de verdad a mi lado. Hay una diferencia. Sé que entiendes esa diferencia. Perdóname por haber sido una piedra, por no haberte aceptado como debía en los primeros años, por haber callado demasiado tiempo sobre demasiadas cosas. Fuiste la primera que dijo mi nombre en voz alta después del ictus. Simplemente dijiste, Señor Arturo, hoy vamos a hacer esto. Y de repente recordé que era una persona, no un diagnóstico. No sabías lo que hacías, simplemente lo hacías. La olla es buena, de fondo grueso, durará. La elegí yo mismo. Tu padre, Arturo. Terminé de leer la última línea y me quedé sentada un buen rato, mirando las hojas. El reloj marcaba la 1:30. Afuera silencio. Félix no había vuelto. Tu padre, Arturo. No lloré. No por contenerme. Simplemente no había lágrimas. Había otra cosa. Calma. Solidez. Como si algo hubiera vuelto a su sitio. Lentamente, sin ruido. Simplemente había vuelto. Doblé las cartas. Las metí de nuevo en el sobre. Cogí el segundo sobre, el de la notaria. Lo abrí. Dentro estaba el testamento notarial. Varias hojas en papel timbrado. Junto a él, una escritura de donación. Un certificado de salud, mental fechado 6 meses antes. Todo adjunto firmado sellado. Lo hojeé, lentamente, leí varias veces, repitiendo los mismos pasajes, porque al principio no me lo creía. El piso de Salamanca, escritura de donación a mi nombre, hecha con antelación. La finca de la sierra, testamento. La cuenta bancaria, testamento. El piso principal donde vivíamos también, todo. Me senté frente a los papeles y afuera era de noche. Y la nevera zumbaba, y en algún lugar del piso, un reloj hacía tic-tac suavemente. Me levanté, saqué la olla de la caja, la sostuve. Pesada, de fondo grueso, como él escribió. La puse sobre la vitrocerámica. Solo la puse. Todavía no para cocinar. Solo la puse. Luego cogí los 2 sobres y fui a verle. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Siempre la dejaba así, para oír si pasaba algo por la noche. Me asomé. No, dormía. Estaba tumbado mirando hacia la puerta, como si esperara. Entré. Me senté en la silla a su lado. Le cogí la mano sana. Lo he leído, dije en voz baja. Me miró a los ojos. Esos ojos penetrantes y vivos que el ictus no había tocado. Me miró. Lo he leído todo. No se movió. Ha tardado mucho en escribirlo. Cogió la tableta, tecleó lentamente. Me la mostró. 1/2 año. Tenía miedo de no llegar a tiempo. Le sostuve la mano. Grande, pesada, la palma de un hombre que toda su vida había trabajado con las manos. Construyendo, diseñando, sosteniendo. ¿Por qué una olla? Sonrió con el lado de la cara que aún funcionaba. Cogió la tableta, tecleó largo rato, casi con alegría. Las letras salían lentas, pero seguras. Me la mostró.
para que pensaran que no te llevabas nada, para que no te lo quitaran. Miré las palabras, luego a él. Sabía que lo harían. Cierre lento de ojos. Lo planeó todo. De nuevo, el cierre lento de ojos. Le sostuve la mano y guardé silencio. Él también. Afuera era de noche. Oscura, tranquila, ya era abril. Los primeros charcos en el patio. Señor Arturo, dije finalmente. Puso tu padre al final de la carta. Me miró. ¿Puedo llamarle así? En mi interior. Larga pausa. Cierre lento de ojos. Le apreté la mano una vez. No me devolvió el apretón. Su mano derecha apenas funcionaba, pero sus dedos temblaron ligeramente, casi imperceptiblemente. Fue suficiente. Buenas noches, dije. Papá, me levanté, salí, cerré la puerta suavemente con cuidado. En el pasillo oscuro, Félix aún no había vuelto. Entré en la cocina. La olla estaba sobre la vitrocerámica, vacía, fría. Puse la mano sobre la tapa. Una olla buena, de fondo grueso. Durará. Afuera empezaba a amanecer. Murió 3 semanas después de mi cumpleaños. Por la noche, tranquilamente. El corazón simplemente se detuvo. Eso dijo el médico más tarde. Por la mañana, cuando abrí la puerta de su habitación con el desayuno, y lo supe al instante, incluso desde el umbral, por el silencio. No porque no hubiera sonido. El silencio de su habitación siempre había sido especial, vivo. Pero este era otro silencio, definitivo. Dejé la bandeja en la mesilla, le cogí la mano, me senté a su lado, mucho tiempo sin contar. Su rostro estaba tranquilo, no relajado, sino tranquilo. Como el de alguien que ha conseguido hacer todo lo que se había propuesto. La tableta yacía a su lado, la pantalla oscura. Llamé a la ambulancia, luego a Félix. Félix llegó 40 minutos después. Silencioso, pálido, con la cara de quien se ha sorprendido no por la muerte en sí, sino por su propia falta de preparación para afrontarla. Se quedó en el umbral, entró, estuvo junto a su padre, salió a la cocina. Le oí teclear un mensaje. A Mateo, quizás, o a Lucas. Luego, largo silencio. Leo estaba en casa de la vecina. Le había pedido a la señora Valentina que lo cuidara esa mañana. Desde la noche anterior, cuando al señor Arturo le costó dormirse y yo sentí algo. No sabía qué, solo un presentimiento. Quería que mi hijo no viera la ambulancia si venía, y la ambulancia vino. Del funeral se encargó Mateo. Rápido, eficiente. Se le daban bien esas cosas. Era su especialidad. De primera clase, dijo por teléfono mientras lo organizaba todo. Yo estaba en el pasillo y le oí. Luego, negociaba con la misma persona sobre el precio. No delante de mí, pero la puerta de su habitación era fina, y la voz de Mateo en una conversación de negocios siempre se volvía más alta y clara. Algo bueno, pero sin excesos. No vendrá. Mucha gente. En el funeral, Berta lloró elegantemente con un pañuelo. El rímel no se le corrió. Lo había previsto. Inés lloró a gritos, con sollozos, para que la gente se girara. Lucas estaba de pie con los ojos rojos. Parecía que había llorado de verdad. Quería a su padre, a su manera, débil, inconsistente, pero lo quería. Félix estaba de pie a mi lado mirando al frente. No sabía qué había en su corazón. Hacía mucho que no lo sabía. Yo tampoco lloré. Todas mis lágrimas se habían gastado esa noche en la que leí su carta por primera vez. En escondidas en el baño, con el grifo abierto para que no se me oyera. Ahora había otra cosa, no lágrimas. Algo sólido y claro. El señor Arturo yacía en el ataúd, erguido como siempre con dignidad. Lo miré y pensé, lo ha conseguido. Todo lo que quería hacer, lo ha conseguido. Berta se hizo fotos. Varias junto al ataúd, luego una familiar, luego sola. La subió esa misma noche con el pie de foto. Buen viaje, papá querido. Siempre estarás en nuestros corazones. 112. Me gusta. Yo no subí nada. La reunión familiar la convocó Mateo una semana, después del funeral. Hay que arreglar los papeles, dijo por teléfono. Voz de negocios, tranquila, ya bajo control. El duelo le había durado poco. Nos reunimos en el piso donde vivíamos Félix y yo, y donde el señor Arturo había vivido los últimos 7 años. Mateo vino con su abogado.
Un hombre joven con un buen traje, una cartera y la expresión de quien sabe cómo funciona el mundo. Berta se sentó junto a su marido, erguida, con las manos en el regazo. Lucas Inés, enfrente. Inés me miraba con esa expresión especial que había aprendido a reconocer con los años, triunfo cuidadosamente envuelto en simpatía. Félix se sentó a mi lado, sin mirarme. El abogado abrió su cartera, empezó a hablar de la ley, de la herencia legal, del orden de los herederos. Mateo asentía. Según la presina ley, la herencia se divide entre los 3 herederos de primer grado. Es decir, los hijos, concluyó el abogado. Alba, dijo Mateo volviéndose hacia mí. Su tono se volvió un poco más suave, casi íntimo. ¿Dónde están los papeles de papá? Las cartillas del banco, las escrituras de propiedad. Tenemos que reunirlo todo. Inés me miró con una sonrisa apenas perceptible. Me incliné, saqué una caja de mi bolso, una caja blanca, de cartón normal. La puse sobre la mesa. Silencio. ¿Qué es eso?, preguntó Inés. Mi regalo de cumpleaños, dije. Abrí la caja, saqué la olla, levanté la capa de cartón. Saqué el primer documento, el testamento notarial. Lo puse sobre la mesa. Saqué el segundo. La escritura de donación del piso de Salamanca. Lo puse al lado. El tercero. La escritura de donación de la finca de la sierra. El cuarto. Los documentos de la cuenta bancaria. El quinto. El certificado de salud mental de un psiquiatra para Arturo Valdivia, fechado 6 meses antes de su muerte. Los fui poniendo lentamente, uno a uno como cartas. La habitación estaba en un silencio absoluto. Mateo cogió el testamento, lo leyó largo rato, lo releyó. Su cara fue cambiando lentamente, como la de una persona lista que se da cuenta de que algo va mal, pero no lo acepta de inmediato. Primero incredulidad, luego tensión, luego palidez. Berta se asomó por encima de su hombro, abrió la boca y la volvió a cerrar. Lucas se levantó de un salto, la silla chirrió. Esto es falso, él no pudo escribir esto. Su voz era aguda, no era su voz habitual. No lo escribió, dije con calma. Lo tecleó en la tableta. La notaria vino a verle en persona. Aquí está su testimonio adjunto. No estaba en su sano juicio, gritó Inés. Esto no es legal. Cualquier tribunal lo anulará. Puse el certificado del psiquiatra sobre la mesa. La evaluación se realizó en el centro de rehabilitación hace 6 meses, por un equipo de psiquiatras. Conclusión: plenamente capaz. Su voluntad se expresó claramente, sin signos de demencia. Documento certificado. Luego saqué una memoria USB y la puse sobre la mesa. Aquí hay una grabación de video. El señor Arturo, frente a la cámara, hablando él mismo, sílaba a sílaba, pero con claridad. La notaria está en el plano. El abogado cogió la memoria, la miró y luego miró a Mateo. También. Quiero decir algo, dije. No por los documentos, solo para que lo entiendan. ¿Por qué tomó esta decisión? Saqué unas hojas impresas. No todas. Algunas. Capturas de pantalla de las conversaciones que el señor Arturo me envió a mi correo un mes antes de morir. A escondidas, sin avisar. Solo un correo con un archivo adjunto y una línea. Por si hace falta. Vuestro hermano lleva 4 años siendo infiel, dije. El señor Arturo lo sabía. Vio sus conversaciones por accidente. Esa fue la razón de su decisión. No porque yo lo cuidara 7 años, sino porque consideraba que quien traiciona a su familia no merece lo que no le corresponde. Félix no se movió. Sentado, rígido, con las manos sobre la mesa, sin mirar a nadie. Mateo miró a su hermano largo rato y luego apartó la vista. Lucas miraba por la ventana. El abogado estudiaba los documentos. Les daba la vuelta, los comparaba, los releía. Largo silencio. Un silencio profesional, de quien busca un resquicio. Luego cerró la cartera. Técnicamente dijo, todo es válido. Legalmente el testamento cumple los requisitos. Capacidad mental, confirmada. Notaria colegiada. Escrituras de donación inscritas en el registro de la propiedad. Miró a Mateo. Será muy difícil impugnarlo. Vamos a demandar, dijo Mateo. Su voz era plana, pero algo había cambiado. Se había vuelto más fría y baja. Esto no se negocia. Adelante, dije, levantándome. Tengo un
Diario de cuidados de 7 años. Lo llevé desde el primer día. Es un hábito profesional, ictus, medicinas, aparatos, procedimientos, todo está guardado. El testimonio de la notaria, el testimonio de la enfermera del centro de rehabilitación que lo acompañó en la evaluación, la grabación de vídeo, las conclusiones del psiquiatra y las conversaciones que vuestro hermano mantuvo durante 4 años. Volví a guardar los documentos en la caja, la cerré. Estoy preparada para la demanda. Presentadla. Se fueron. El abogado, el primero, eficiente, con su cartera. Inés, sin despedirse, simplemente se levantó y salió. Lucas la siguió. Berta se puso el abrigo frente al espejo con la expresión de quien tiene que irse pero no quiere que parezca una huida. Se arregló el pañuelo al cuello. Se fue sin mirar atrás. Mateo se quedó un momento, de pie junto a la puerta, y miró, no a mí, sino a un lado. Luego dijo, papá siempre sabía sorprender. No contesté. Alba hizo una pausa. ¿Eres consciente de que que probablemente no ganemos la demanda, de que se alargará? Soy consciente. ¿Y estás preparada para ello? Sí. Me miró largo rato, de una manera diferente a como lo había hecho antes. Como si viera algo que nunca había notado. Luego asintió y salió. Félix se quedó allí, sentado solo a la mesa. Recogí los platos que había preparado para los invitados. Y él sentado, inmóvil. Alba dijo finalmente. Espera, dije. Ahora no. Recogí las tazas, limpié la mesa, puse la caja en un rincón. Luego entré en la habitación de Leo. Estaba en su cuarto, jugando. No había salido en toda la noche, intuyendo algo con la intuición de los niños. Me senté a su lado. Ya está todo bien, dije. Ahora, cenamos. ¿Se han ido ya? Sí. ¿Estaban enfadados? Lo miré. Un niño de 6 años con cara seria. Sí, dije, con sinceridad. Pero no es nuestro problema. Asintió. Volvió a jugar con sus cochecitos. Volví a la cocina. Félix estaba sentado. Ahora, habla, dije. Habló mucho tiempo, defendiéndose. No con brusquedad, no con agresividad como aquella vez en la cocina cuando le pregunté, por primera vez. Ahora, en voz baja, con la expresión cansada de quien sabe que sus palabras no cambiarán nada, pero habla igualmente porque el silencio es insoportable, que fue hace mucho, que ya casi se había acabado, que me lo iba a contar, que no sabía cómo, que yo siempre estaba ocupada con su padre, que nos habíamos distanciado, que se sentía solo, que sabía que no era excusa, pero que quería que lo supiera. Escuché sin interrumpir, dejándole terminar. Luego dije, Félix, no quiero explicaciones. Se calló. Ya lo he oído todo. Lo he entendido. Todo. Las explicaciones no son necesarias. No cambian nada. Quiero el divorcio. Largo silencio. Alba. Leo se queda conmigo. Podrás verle. No te lo impediré. Eres su padre. Haremos un calendario que te venga bien, pero vivirá conmigo. ¿Estás segura? Sí. Me miró. Le devolví la mirada. Con calma, sin rabia. La rabia había pasado hacía mucho tiempo. En otra vida. Ahora solo había claridad. De acuerdo, dijo finalmente, en voz baja. De acuerdo, Alba. Así terminó. Sin una pelea, sin gritos, sin platos rotos ni portazos. Solo dos personas en una mesa y unas pocas palabras. Bajas, precisas y definitivas. Algunos matrimonios terminan así. No con una explosión, sino con un suspiro. El juicio fue 3 meses después. Mateo cumplió su palabra y presentó la demanda. No dudaba de que lo haría. Es de los que no pueden retirarse sin luchar, incluso cuando saben que la batalla está perdida. Orgullo o principios. No me importaba. Isabel Herrero. Vino al juicio en persona. No se lo pedí. Me llamó el día antes y dijo, iré. La mujer pequeña con la americana oscura y la cartera de cuero, igual que la primera vez en el pasillo. Habló con calma, con claridad, profesionalmente. Contó cómo se había carteado durante 3 meses con el señor Arturo por correo electrónico, que él manejaba desde la tableta, cómo detalladamente, de forma secuencial, en varias cartas, le había expuesto su voluntad. Cómo fue en persona, para asegurarse de que era su deseo, de que no había coacción. Cómo pasó más de 2 horas con él, haciéndole preguntas.
Él respondía a través de la tableta con asentimientos, con el sistema de señales que le había explicado en la primera carta. Era una persona completamente lúcida, dijo. Precisa, coherente, sabía lo que hacía. Me explicó sus razones detalladamente, hasta donde sus capacidades físicas se lo permitían. No tuve la menor duda sobre su lucidez y la conciencia de su voluntad. La segunda testigo fue la señora Nina, la enfermera del centro de rehabilitación que acompañó al señor Arturo en la evaluación psiquiátrica. Una mujer pequeña, tranquila, que habló brevemente. Sí. El señor Arturo le pidió ayuda para ir. Le explicó el propósito. Estaba plenamente consciente. Preguntaba, a menudo por su nieto, su nombre, su edad. Luego el juez pidió que se pusiera la grabación de video. La sala quedó en silencio. En la pantalla, el señor Arturo, en su silla de ruedas, erguido como siempre, mirando a la cámara con calma, sin prisa. Fuera de plano, la voz de la notaria hace una pregunta. Señor Arturo, ¿confirma usted su voluntad? Pausa. Inspira, empieza a hablar lentamente, sílaba a sílaba, con esfuerzo pero sin detenerse, sin confusión. Alba. 7 años. Sola. Leo. Nosotros. 6 frases. Sencillas. Precisas. La sala en silencio. El abogado de Mateo miraba la mesa. El juez dejó el bolígrafo. La voluntad del testador ha sido expresada claramente, dijo, y registrada notarialmente en un momento de lucidez probada. No hay base para anular el testamento ni las escrituras de donación. Mateo se sentó erguido sin mirarme. Luego se inclinó hacia su abogado. Le dijo algo en voz baja. El abogado asintió. La demanda fue retirada ese mismo día. Esa noche llamé a Clara. Era tarde, casi medianoche. Leo dormía. Yo estaba sentada en la cocina y la olla estaba sobre la vitrocerámica. Y afuera era el primer abril que se sentía real, con olor a tierra mojada y a lluvia reciente. El tono de llamada, largo. Luego, Alba, voz somnolienta, pero al instante preocupada. ¿Qué pasa? Nada, dije. Todo está bien, Clara. Solo quería decirte que soy libre. Largo, silencio al otro lado. Ya era hora, dijo Clara finalmente, en voz baja. Me reí, inesperadamente. No una risa contenida, no una risa educada, sino una risa. Libre. La primera en mucho, mucho tiempo. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó. Clara, pero en su voz también había una sonrisa. Nada. Simplemente, por fin. Hablamos una hora más. De cosas sin importancia. De su gato que le había roto su taza favorita. De la temporada de lluvias que parecía terminar antes este año. Y de una película que había visto la semana pasada. Palabras normales sobre cosas normales. No recordaba la última vez que había hablado de algo así. Sin más. Sin un motivo. Sin el peso del cansancio a mis espaldas. Cuando colgué, fuera ya, empezaba a amanecer. Me levanté, puse agua a calentar, abrí un poco la ventana. El aire fresco y limpio de la mañana entró, trayendo el olor a tierra mojada de la lluvia nocturna. La olla estaba sobre la vitrocerámica. Buena, de fondo, grueso. Puse la palma de la mano sobre ella. Falta poco, falta muy poco para que esté completamente sola. Iba a sentar bien. Encontré el piso en mayo. Pequeño, 2 habitaciones, un tercero, con ventanas a un parque. No era un edificio nuevo, ni una reforma de lujo, pero los techos eran altos, y las habitaciones luminosas, incluso en un día nublado. La dueña, una anciana que se mudaba a casa de su hija, dijo que solo alquilaba a buena gente. No le expliqué cómo determinaba a la buena gente. Simplemente firmé el contrato. Mientras los trámites del piso se resolvían, Isabel Herrero ayudó, explicando el procedimiento, acompañando en cada paso, alquilé. Fue la decisión correcta. Sin prisas, sin ocupar de golpe un espacio vacío y resonante, dándome tiempo. Leo vino a ver el piso 2 veces. La primera, serio, como un experto. Se asomó a todos los rincones, dio golpecitos en las paredes, comprobó, no sé por qué, cómo se abrían las ventanas. La segunda vez ya fue más familiar. Entró directamente en la habitación más pequeña y se paró en el centro. Esta es mi habitación, dijo. ¿De qué color quieres tu habitación? Pensó largo rato. Como el cielo. Azul,
No, como el cielo cuando hay nubes. Claro, pero no del todo blanco. Compramos la pintura juntos. Un gris claro, casi perla. El pintor lo hizo en un día. Leo se quedó en el umbral, mirando las paredes secándose con la expresión de quien observa cosas importantes. Está bien, dijo finalmente. ¿Cómo habría dicho el abuelo? Correcto. No le pregunté por qué pensaba eso. Solo asentí. Nos mudamos en junio. Los dos, Leo y yo. Unas cuantas cajas, su bicicleta y una maleta con mis libros. Félix ya se había llevado sus cosas, cuando no estábamos. Se lo pedí así, sin vernos, sin repartir cosas juntos. Aceptó sin oponerse. La primera noche cenamos en el suelo. Aún no había mesa ni sillas. Las cajas se alineaban a lo largo de las paredes. Leo lo tomó como una aventura. Comiendo un sándwich y mirando por la ventana abierta, al parque, a los árboles, al cielo. Mamá, aquí se está bien, dijo. Se está bien, asentí. Mejor que allí, pensé. Diferente, dije. Se encogió de hombros con la expresión de quien acepta una respuesta compleja. Cogió otro sándwich. Afuera los árboles susurraban. Viento, de junio, olor a hojas y a asfalto caliente. La olla estaba sobre vitrocerámica. Fue lo único que desempaqué primero. No porque fuera a cocinar. Esa noche, simplemente tenía que estar sobre la vitrocerámica. Era lo correcto. Volví a trabajar en septiembre. La excedencia se había acabado hacía casi 3 años. La directora del colegio me llamó en julio. Alba, te guardamos el puesto. Cuando estés lista, ven. Fui el 1 de septiembre, junto con los niños, que sus padres traían para el nuevo curso. Mi despacho era el mismo. Pequeño, con sillas bajas y cajas de tarjetas en las estanterías. Olía a plastilina y un poco a papel viejo. Entré, dejé el bolso, miré a mi alrededor, todo en su sitio, como si nunca me hubiera ido. El primer niño que vino, un niño de 4 años, no hablaba. Su madre lo trajo, lo sentó en una silla y ella se sentó junto a la pared. El niño me miraba por debajo de las cejas. Ojos oscuros, la boca apretada. Todo su aspecto decía, no estoy aquí por voluntad propia. Me puse en cuclillas frente a él, no en mi silla, sino en cuclillas, para estar a su altura. Hola, dije. Silencio. Su mirada no cambió. ¿Cómo te llamas? Silencio. Yo me llamo Alba. Vamos a aprender a hablar. No hoy. Hoy podemos simplemente mirarnos. ¿De acuerdo? El niño parpadeó una vez. Lentamente. Me acordé del señor Arturo, de cómo cerraba los ojos lentamente. Sí, bien le dije al niño. Entonces estamos de acuerdo. Me miró un instante más, y luego, casi imperceptiblemente, una de las comisuras de sus labios se curvó en una sonrisa. Su madre, junto a la pared, suspiró suavemente. Conocía esa sensación. Sabía cómo era el primer pequeño paso, tan pequeño que los demás no lo notarían. Y sabía que después vendría el segundo, y el tercero. Siempre hay un segundo y un tercero, si no se tiene prisa. Félix recogía a Leo los fines de semana, a veces los miércoles por la tarde. Llegaba puntual, lo devolvía puntual. Yo abría la puerta. Él se quedaba en el umbral. Hablábamos de Leo, de horarios, de que estaba resfriado y mejor que no fuera a la piscina. Conversaciones de padres, normales, breves, al grano. Un día Leo volvió y dijo, «Papá ha llorado». «No», contesté de inmediato. Puse los platos en la mesa. «A veces pasa», dije. «¿Por qué lloraba?» «Eso tendrás que preguntárselo a él. ¿Tú también has llorado? ¿Alguna vez?» «Sí. Hace mucho tiempo. Pero ya no. Ya no». Me miró seriamente, con esa mirada suya que siempre me atravesaba, comprobando si decía la verdad. «¿Estás contenta, mamá?», preguntó. «Sí», dije. «Mamá está contenta», asintió. Cogió la cuchara y empezó a comer. Mateo llamó en octubre. No había borrado su número, simplemente no pensaba en él. Cuando vi su nombre en la pantalla, lo miré unos segundos. Luego descolgué. Alba dijo. «¿Para qué?», pregunté. Sin hostilidad. Solo preguntando. ¿Para qué? Pausa. Para hablar. Sin abogados. Pensé un momento. De acuerdo.
El domingo. Leo estará con su padre. Vino él. Domingo. Solo, sin Berta. Tocó el timbre, se quedó en el umbral con el abrigo puesto, sin flores, sin una botella, sin nada. Vino con las manos vacías. No, sabía si eso era bueno o malo. Pasa. Se quitó los zapatos pulcramente, fue a pulcramente. La cocina, miró a su alrededor. No evaluando, como Berta, sino de otra manera. Como quien busca algo con la mirada y no encuentra las palabras. La olla dijo. La olla estaba sobre la vitrocerámica. Siempre estaba allí. Sí, dije. Eligió papá. Cara, de fondo grueso. Mateo la miró un instante más y luego se sentó. Puse agua a calentar. Estuvimos un buen rato en silencio. Él miraba la mesa, yo la ventana. Afuera, el viento de la tarde movía suavemente las hojas del magnolio y los restos de la lluvia del mediodía aún goteaban del tejado. Alba empezó finalmente. Te escucho. Me equivoqué, dijo. Y se calló. ¿Cómo? Si las siguientes palabras fueran más difíciles. Contigo, con papá. Venía cada 6 meses, y pensaba que era suficiente. Pensaba... Se interrumpió. Pensaba en el dinero cuando debería haber pensado en la persona. Eso es todo. Escuché. Sin prisas. No pido perdón, dijo. No sería justo. No tienes por qué perdonar. Vengo a decir que entiendo lo que hice y lo que no hice. Solo para que lo sepas. La tetera hirvió. Serví el agua caliente en una taza, la puse delante de él. Te he oído, dije. Levantó la vista. No que te perdono, aclaré. Solo que te he oído. Es justo. Guardó silencio un momento. Asintió. Justo con vino. Tomamos el té. Hablamos un poco, con cautela, de Leo. Mateo preguntó cómo estaba. ¿Qué tal en el colegio si le gustaba? Respondí. Luego preguntó cómo estaba yo. Y respondí como se responde cuando la pregunta se hace de verdad, no por cortesía. Cuando se iba, ya en el pasillo, dijo, ¿puedo visitar a Leo alguna vez? Pregúntaselo a él. Se sorprendió un poco, luego entendió. De acuerdo. Llamé a Leo. Estaba en casa, Félix le pasó el teléfono. Leo, el tío Mateo quiere hablar contigo. Ruido de fondo. Luego la voz de mi hijo. ¿Hola? Mateo cogió el teléfono. Fui a la cocina. No escuché. Era su conversación. Unos minutos. Después Mateo volvió con el teléfono, me lo tendió. Su cara estaba un poco desconcertada, como la de un adulto después de hablar con un niño que habla sin rodeos. Dice que puedo venir, pero que tengo que avisarle antes porque tiene agenda, dijo Mateo. Me reí. Se parece mucho a su abuelo, dijo Mateo en voz baja. Y en su voz había algo que hizo que no respondiera. Solo asentí. Se fue. Cerré la puerta, me quedé un momento en el pasillo. No era paz. No. Solo. Honestidad. A veces es suficiente para empezar. Lucas no llamó. Inés, menos, aún. Quizás con el tiempo algo cambiaría. Quizás no. No esperaba ni tenía prisa. Algunas puertas se cierran lentamente y es mejor no intentar sujetarlas. Berta borró algunas de sus publicaciones antiguas. Las que tenían el hashtag suegro querido. Lo supe por la señora Valentina, que la seguía con el interés propio de quien tiene buena memoria para la hipocresía ajena. El chat familiar, donde antes se felicitaban las fiestas y enviaban fotos de gatos, se quedó en silencio. A veces Félix escribía algo neutro sobre el tiempo. Nadie parecía responder de verdad. Así estaban las cosas. Isabel Herrero llamó en noviembre. Sin más, sin un motivo. Para preguntar cómo estábamos. Le conté que nos habíamos mudado, que Leo se había adaptado, que yo había vuelto a trabajar. Escuchaba. De vez en cuando decía bien, escuetamente, con la calma de quien ha visto mucho y sabe distinguir lo importante de lo trivial. El señor Arturo era un hombre inteligente, dijo al final. Sí, asentí. Leía muy bien a las personas. Una cualidad rara. Sí. Pausa. Siempre preguntaba por usted en sus cartas. ¿Cómo? ¿Está Alba? ¿Cómo está su nieto? ¿Podrá con todo? Yo le respondía. No lo sé. Aún. No la conozco. Él escribía. Podrá. Es capaz. Guardé silencio un momento. Gracias, dije. A usted.
por haber cumplido su voluntad. Terminamos la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa, me quedé sentada en silencio. Podrá. Es capaz. Sí, soy capaz. En diciembre saqué el álbum de fotos de una caja de cosas viejas. El mismo álbum que le hice en el 5.º año. Las tapas verdes, las letras en la portada, más de 50 fotos. Lo hojeé lentamente. Aquí está, junto a la ventana, alcanzando un vaso con su mano izquierda, solo, sin ayuda. Era el tercer mes. Aquí está Leo, dormido en su regazo. Aquí están los dos, mirando por la ventana. Les hice la foto desde atrás, sus siluetas, grande y pequeña. La última página, la foto que hizo Leo. El horizonte torcido. El señor, Arturo y yo junto a la ventana. Yo digo algo. Él me mira. Su cara, abierta. Cerré el álbum, lo puse en una estantería visible, entre los libros. Que se quedara ahí. La temporada de lluvias ese año fue intensa, típica de Madrid, con charcos hasta media ventana y el chirrido de las sandalias en el suelo mojado. Leo empezó su último año de infantil, con un chubasquero rojo que eligió él mismo, y volvía a casa con la expresión de quien se lo ha pasado en grande. Veces preguntaba por el abuelo. Mamá, ¿el abuelo nos ve? No lo sé, cariño, dije, con sinceridad. Pero sabe que estamos bien, mamá. Creo que lo sabe. Entonces no pasa nada, dijo, y se fue a sus cosas. Me encantaba su capacidad para aceptar lo desconocido con calma, sin exigir respuestas donde no las había, simplemente aceptando lo que era y siguiendo adelante. ¿De dónde le venía eso a un niño de 6 años? No lo sé. Quizás un poco de mí. Quizás de él. Para Nochevieja cociné cocido. Cocido madrileño con fideos caseros. Al señor Arturo le encantaba. Recordaba cómo lo comía en sus buenos días. Lentamente, pulcramente, con la expresión de que era un asunto importante que no admitía prisas. Leo revoloteaba a mi alrededor, ayudando a cortar el apio que le había preparado en la mesa. Lo cortaba de forma desigual, con esmero, trozos de todos los largos y anchos. Mamá, me está quedando feo. No pasa nada. El sabor no cambia. De verdad, de verdad. Al abuelo no le gustaba que todo fue perfecto. Decía que lo importante es que estuviera correcto. Leo pensó. ¿Y cuál es la diferencia entre correcto y perfecto? Correcto es cuando está hecho con honestidad y con el corazón. Perfecto es cuando solo parece que está bien, pensó. De nuevo. Y luego asintió con esa expresión seria que ponía cuando aceptaba una respuesta compleja. Entonces nuestro apio está correcto, decidió. Correcto. Asentí. El cocido se cocinó lentamente a fuego bajo. El piso se llenó de su aroma, cálido, denso, a hogar. Leo iba a su habitación, volvía, se iba otra vez. Afuera la lluvia caía lenta y constante. Removí el cocido y pensé en él. En cómo yacía por la noche, en la oscuridad silenciosa de una habitación ajena en nuestro piso, y tecleaba una carta en la tableta. Una letra, pausa, otra letra. Cómo tachaba palabras y reescribía. Cómo buscaba la palabra exacta entre las pocas que le obedecían. Varias noches. ¿Qué paciencia se necesita? Durante 7 años, para observar, ver, callar y no romperse. Y mientras tanto, pensar en cómo hacer lo correcto. No con rabia, no con gritos, sino con calma. A su manera. Través de una tableta y una notaria y una caja blanca con una olla. Me enseñó esto. No con palabras. Nunca con palabras. Solo con el ejemplo. Probé el caldo, añadí un poco de sal, volví a probar. En su punto. Leo, llamé. El cocido. Está listo. Vino corriendo al instante, lo que significaba que estaba en la puerta esperando. Le serví en un cuenco. Nos sentamos los dos a la pequeña mesa, junto a la ventana, donde afuera llovía. Leo cogió la cuchara. Probó. Está rico, dijo, como el del abuelo. Como el que le hacías al abuelo. ¿Te enseñó él? No. Simplemente le gustaba que se lo cocinara yo. Leo comía, mirando por la ventana. ¿Puedo repetir luego? Claro. Me levanté, cogí su cuenco, fui a la vitrocerámica. La olla estaba allí, grande de fondo grueso, con una tapa pesada y una asa cómoda. Una olla buena, cara. La eligió con esmero.
Serví el cocido, llevé el cuenco, volví a la mesa y de repente me reí. Sin más, inesperadamente. En voz baja, pero de verdad. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Leo. Nada. Me he acordado de una cosa. ¿De qué te has acordado? Dejé el cuenco delante de él, miré la olla sobre la vitrocerámica. De un regalo estupendo, dije. Me miró con curiosidad. Una olla. ¿Por qué estupendo? Volví a mi sitio, cogí la cuchara, porque dentro estaba todo lo importante. Leo me miró un instante más y luego asintió, con esa expresión suya de cuando acepta una respuesta sin entenderla del todo, pero sintiendo que es correcta. Vale, dijo, y siguió comiendo. Veces pienso en él, por la noche, cuando Leo duerme, y yo me siento en la cocina con una taza de té, en cómo yacía mirando al techo en los primeros meses, con la dignidad insoportable de un hombre no acostumbrado a depender, en cómo, lentamente, letra a letra, tecleó su primer gracias y giró la pantalla hacia mí, en cómo una lágrima rodó por su mejilla mientras hojeaba el álbum y nadie en la habitación salvo yo lo vio. En la primera palabra que pronunció tras 8 meses de silencio, que fue mi nombre, no sé por qué tuvo que ser mi nombre. Quizás fue una casualidad, quizás no. En la cocina, su olla está sobre la vitrocerámica. Hago cocido en ella cada semana. Leo siempre repite. A veces, mientras remuevo el cocido, digo en voz baja, gracias, papá. Y en algún lugar, lejano en ese silencio que aprendí a escuchar durante 7 años, me parece que cierra los ojos lentamente.